pero Dios es fiel, Dios es bueno, y también estamos creyendo que el Señor un día nos va a llevar también a las naciones, ¿verdad? Pero antes de que nos lleve a las naciones, que nos permita primero ir donde el vecino a predicarle, que predicarle al que está a la par de nosotros, porque realmente también es la voluntad del Señor. Amén. Hoy quiero hablarle el tema como continuación del tema del domingo anterior. Quiero decirle que un par de pastores me llamaron para decirme que también habían visto, y habían visto como 3 veces la prédica del domingo, y les fue de tanta bendición que pues ahí nomás, aprovechando la confianza, me pidieron el bosquejo, y creo que hoy mismo están predicando casi lo mismo, y realmente es una bendición porque no es el pastor David, es la palabra del Señor, ¿verdad? Que pues nosotros no tenemos los derechos de autor, pero sí tenemos al Señor que nos permite compartir estas palabras. Y hoy quiero hablarle nuevamente sobre mirad cómo andéis. Hablábamos, estamos listos, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de la red. Le decía que habíamos visto en Efesios capítulo 5, verso 15 al 20, cómo el apóstol Pablo nos escribe parte de la carta en este párrafo, y hablábamos el domingo pasado de la situación que se vivía en la ciudad de Éfeso, una ciudad que era muy importante en cuanto a la economía, era una ciudad políticamente también importante, una ciudad que según los escritores se comparaba con ciudades como Alejandría de Egipto, ¿verdad? Y otras ciudades tan fuertes de la época. Hablábamos también que la ciudad, por ser una ciudad fuerte en cuanto a la economía y política, también era una ciudad que, pues por los aspectos religiosos, ¿verdad? También era fuerte, de tal manera que se construye un templo que fue considerado una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo, como el templo de la diosa Diana o la diosa Samiramis. Y hablábamos también de que esto trajo consigo una avalancha de personas que traían ciertas enseñanzas de tipo pagana, que las introdujeron de tal manera, oiga bien lo que le voy a decir, de tal manera que hicieron que algunos de los ancianos de la iglesia de Éfeso también se contaminaran, y esta contaminación trajo consigo falsas enseñanzas que, mezcladas con la palabra de Dios, empezaron a distorsionar el caminar de muchos creyentes, tanto de que se menciona que tanto como ¿cómo se llama? Alejandro y el otro personaje, ¿verdad? Hablan de que esta gente tenía prácticamente los ancianos que salieron de la iglesia empezaron de una manera a establecer ciertas doctrinas o prácticas en las que hacían a un lado la doctrina de Cristo, de tal manera que las personas se inclinaban a escuchar y a practicar y a dejar por fuera la palabra del Señor. Alejandro e Himeneo, ¿verdad? Eran los que realmente estaban haciendo esta práctica. Ahora, el apóstol Pablo establece en estos 5 párrafos 4 mandatos en los cuales hoy como iglesia debemos de estar preparados. El número 1 decía en el capítulo 15, mirad pues cómo andéis con diligencia. Y esto lo que nos decía y lo que hablábamos el domingo pasado es que la palabra andar o la palabra andéis denota una acción de que estemos vigilando cómo nuestra conducta se desarrolla, amén, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de las personas. Es decir,
estén observando diligentemente cómo está el testimonio suyo, cómo se conducen, cómo está la fe de ustedes y cómo los demás pueden observar este tipo de fe. Y hablaba de que tenemos que ser diligentes, tener el celo de procurar ser dignos representantes de Cristo, y eso implica que teníamos que escanear nuestra vida para observar por medio del lente de la palabra del Señor si nuestra conducta no estaba siendo alterada por por los ambientes que en el mundo se desarrollan. También nos decía, si usted va a observar su conducta, que sea una conducta observada no como necio. Y hablamos del concepto del necio, que es la persona que básicamente está fuera del temor de Dios. Amén. Y lo hablábamos, como decía Proverbio, que en el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová, no como los insensatos o como los necios que desprecian la sabiduría. Y de pronto por ahí nos dice también que tenemos que andar como sabios. Y esta palabra sabios nos lleva a entender que debemos de tener una actitud prudente, una actitud que sea inteligente. Y hablábamos también que la sabiduría muchas veces se va de la mano el hecho de que usted conozca la palabra, y aparte de que la conozca, también tiene que practicar la palabra. Ahora, y hacíamos una pregunta, hermano, estoy haciendo un resumen de la semana y estoy haciendo un poco rápido esto porque esto ya lo vimos. Pero hacíamos una pregunta: ¿por qué la iglesia o por qué nosotros como iglesia no andamos como sabios? Y comentábamos de que una de las cosas es que parte de la iglesia quieren ser parte de la iglesia, pero muchas veces se desconoce la palabra. Y hoy hacía la pregunta: ¿habrá un cristiano que desconozca la palabra? Realmente, si somos cristianos, debemos de conocer la palabra, porque es a eso lo que el Señor nos manda, y agrada al Señor que usted le conozca por medio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que le agrada al Señor, es que usted le conozca. Y que le conozca por medio de la palabra, no por lo que otros dicen, no por lo que Alejandro e Himeneo puedan decir, sino que le conozca por la palabra. ¿Por qué no conocemos por la palabra al Señor? Porque hoy en día es más fácil que nosotros nos cuenten la palabra, es más fácil que el teléfono nos tire el mensaje que nosotros creamos que es el mensaje del día, o es más fácil que la inteligencia artificial nos dé una explicación. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial puede tener una explicación muy hermosa, pero no es una explicación dada por el Espíritu Santo. Y la segunda, hablábamos de que muchas personas dentro de la iglesia conocen la palabra, pero no la viven. Y esto, hermano, nos convierte en personas, vamos a poner el título, personas religiosas. Porque las personas religiosas tienen la cualidad, ¿verdad?, de señalar a los demás, pero no señalar el pecado que ellos practican. Y lo otro era la aceptación, que muchas veces nos hace andar como necios, porque aceptamos doctrinas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Y llegábamos a la conclusión, hermano, del mensaje del domingo pasado, que a usted y a mí nos urge conocer más la palabra del Señor. Nos urge que la palabra del Señor esté penetrada en los huesos. ¿Por qué es necesario que la palabra de Dios esté en nuestra vida? Bueno, el mismo Pablo lo decía y lo sigue comentando, que los días, dice, son malos. Y hablábamos de que en estos días el pecado ha aumentado de tal manera que a lo bueno muchos le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y comentábamos lo que el profeta Isaías comentaba en cierta ocasión, Isaías capítulo 5, verso 20. Si me lo puedes poner, Kevin, por favor. Isaías capítulo 5, verso 20, da una declaración el Señor bien fuerte a través del profeta Isaías.
y dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y cuando usted ve lo que Isaías nos escribe en eso de que ay, hermano, creo que detrás de ese hay una advertencia tan fuerte que tenemos que tener tanto cuidado aún en lo que nosotros podamos ver en la televisión. Sabe que hoy en día, hermano, aunque usted no lo crea, están poniendo en la televisión el tema del homosexualismo tan fuerte, de tal manera que muchos están diciendo que eso no es tan malo. Hay muchos que están diciendo que no es tan malo que nuestros hijos estén apegados a una televisión, a una tablet, o estén apegados a ciertos programas que, como sea, hermano, están invadiendo nuestro sentir, nuestra mente, de tal manera que nos están manipulando a querer hacer cosas que al Señor no le agrada. Y hablábamos de Hollywood, como Hollywood hasta este momento ha sido un incubadero de sembrar ciertas cosas en la vida de la gente, aún de los creyentes. Y hablábamos, ¿verdad?, del ejemplo de cómo aprobamos que aquel hombre llamado Toretto le robe dinero a otro ladrón, y nos alegramos porque este hombre ha tomado venganza y ha hecho justicia por la mano, cuando el Señor nos advierte que la venganza es exclusivamente del Señor. Es decir, nos están influenciando tanto que no nos damos cuenta que estamos adoptando que lo malo no es tan malo, que lo bueno es, aún siendo lo malo, es bueno. Y la verdad, hermano, que tenemos que entender esto, que para el Señor, para nuestro Dios, lo malo es malo. El pecado es pecado. No es que el pecado no es tan pecado, no. El pecado es pecado y lo malo es malo. Y como iglesia debemos de tener eso en cuenta, porque realmente, hermano, no podemos desviarnos de lo que el Señor nos dice en su palabra. No podemos hacer a un lado lo que el Señor ha establecido para que usted pueda vivir conforme a la voluntad de Él. Ahora, en el capítulo 2, como punto número 2, el Señor, o Pablo, a través de la carta nos dice: no seáis insensatos. Y esto, hermano, aquí arranco. Dice otro mandato: no seáis insensatos. Y dice: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí quiero preguntarle nuevamente: ¿sabe usted cuál es la voluntad del Señor? Hay una versión de la Biblia hispanoamericana que dice, así que, este mismo texto dice en el verso 17, Kevin, si me ayudas por favor, en el verso 17 en la versión hispanoamericana dice, así que no sean irreflexivos, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Hermano, si usted aún en este momento no sabe cuál es la voluntad del Señor, yo le invito, hermano, a que se meta en las profundidades de la palabra, porque ahí está la respuesta que usted necesita. Ahí está la respuesta. Dice el texto: no sean insensatos. Hermano, y cuando usted estudia esta palabra se da cuenta que el apóstol Pablo está usando una palabra fuerte. A los Gálatas les dice Gálatas insensatos, Gálatas, que no quiero decir, pero Gálatas brutos, y se lo estoy bajando el nivel. Pero hay una versión, hermano, que perdóneme, pero hay una versión que dice Gálatas estúpidos. Y eso es lo que dice la versión, porque la verdad, hermano, la palabra insensato es lo que quiere decir una persona que no piensa, una persona que es egoísta, una persona que es incrédulo. Pero para suavizarle lo que dice Pablo, dice: no sean como la gente del mundo, que no conocen la palabra, que no conocen la voluntad de Dios. No sean como la gente del mundo, que ellos no saben lo que Dios tiene con ellos. Y es ahí, hermano, donde el Señor nos invita a conocer y a entender a través de su palabra, que es sabiduría espiritual.
Es decir, hermano, cada vez que usted toma tiempo para ver la palabra del Señor, usted lo que está haciendo es alimentando su espíritu de sabiduría espiritual. Y antes de continuar, hermano, yo quiero que usted entienda que el apóstol Pablo nos habla de que tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Yo le voy a dar 5 puntos de cuál es la voluntad del Señor. Número 1, la voluntad de Dios es que todas las personas se salven. Que sus hijos, que sus vecinos, que su esposo, que su esposa, aquellos que no han conocido a Cristo, la voluntad del Señor es que también ellos se salven. Pero para que ellos puedan salvarse, hermanos, tiene que ver mucho cuánto usted cómo anda. Tiene que ver cuánto usted les habla acerca de la palabra. Dice Timoteo, o primera de Timoteo, capítulo 2, 3 al 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermano, le estoy enseñando hoy cómo es que quiere el Señor, o cómo es la voluntad del Señor, porque primera Timoteo lo dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres, diga conmigo, todos los hombres, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Y al Señor le agrada que usted le conozca. Al Señor le agrada en el momento en que usted se siente en aquella paz de su hogar y empiece a buscar dentro de la palabra del Señor. Y el Señor quiere que todo el mundo se salve. Número 2, la iglesia, la voluntad del Señor es que la iglesia, que nosotros como iglesia, seamos santificados. Y hablábamos que el apóstol Pablo escribía 3 puntos importantes en esta carta, en la cual establecía que la voluntad de Dios es principal dentro de la iglesia. Hablaba de que la santificación de la iglesia tiene que ser por medio de la sangre de Cristo. Y esto lo escribía Pablo. Y que usted, ya una vez salvo, pueda ser amoldada su vida a través del Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3: pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Y dice que os apartéis, y mira qué fuerte lo que dice, que os apartéis de fornicación. Y cuando yo veo esto es porque más adelante vamos a ver por qué habla esto el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. De igual manera, la voluntad del Señor es que usted sea una persona que esté en sumisión. Dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 al 15: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya que los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, es la voluntad del Señor que usted y yo nos sometamos a las autoridades, porque aunque usted crea que las autoridades no lo merecen, es la voluntad del Señor. Y aunque ese no nos gusta, es la voluntad del Señor. Y terminando con esto, y hablábamos en la mañana, ¿sabía usted que la voluntad del Señor es que usted y yo también padezcamos ciertos padecimientos? Que nosotros suframos ciertos padecimientos. Y es ahí donde a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han enseñado la falsa idea de que cuando venimos a Cristo nuestra vida va a ser una vida en patineta. La verdad, hermano, que el Señor Jesús nos enseña en uno de los textos de la Biblia, que dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Y dice el Señor: estad quietos, estad tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 20 dice: pues qué gloria si pues pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado,
Dígale que está a la par. Hemos sido llamados para padecer, díganle. Para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Hermano, dice, ¿por qué debemos de conocer la palabra? ¿Por qué nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad del Señor? Bueno, porque la palabra del Señor establece que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Si hay algo, hermano, que quiero dejar en usted, es lo siguiente: Dios quiere que usted, hermano, le conozca y conozca cuál es la voluntad. Pero, hermano, la voluntad del Señor no la vamos a conocer a través de lo que pudimos ver en una televisión o lo que pudimos ver a través de la pantalla de nuestro teléfono. La voluntad del Señor la vamos a conocer siempre y cuando usted se sumerja en las profundidades de la palabra del Señor. Y por eso yo, hermano, siempre hago hincapié, hago el anuncio que siempre es bueno que usted participe de los discipulados que tenemos en la mañana nosotros. Es bueno porque nos amplía el conocimiento, es bueno porque siempre el Señor, aunque sea en esa reunión de 1 hora, el Señor nos habla a través de su palabra. Ahora, en la ordenanza número 3, el Señor da algo bien importante en el verso 18 y dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y hablábamos parte de este tema hoy en la mañana, que no es que lo tenía preparado, pero el texto nos lo tiró. Cuando dice no os embriaguéis, aunque las escrituras, hermano, nos prohíbe toda conducta que nos lleve a todo tipo de embriaguez, el contexto indica, y hermano, y esto es heavy, el contexto indica que Pablo hace una alusión específica en este texto. Le comentaba yo que a raíz de la situación que sucedía en Éfeso, en la cual había una adoración a la diosa Diana, hermano, y esto es fuerte. Este tipo de adoración muchas veces se daba en tipo de adoración de tipo sexual. Cuando usted estudia esto y usted estudia lo que hacían en el templo de Éfeso, las sacerdotisas de ese entonces eran consideradas prostitutas. Estas sacerdotisas se rapaban el pelo, estas sacerdotisas invitaban a los hombres, y la tipo de adoración, hermano, terminaba en un desorden. Y esto, hermano, cuando Pablo habla de esto, no se embriaguen en esto, es porque los pecados inmorales muchas veces llevan al creyente a perder el piso espiritualmente hablando. Los pecados inmorales muchas veces llevan a una embriaguez de tal manera que esa embriaguez que habla Pablo, lo habla de tal manera que esa misma embriaguez lo que hace es que las personas pierdan el sentido como cristiano. Y si hay algo que el Señor condena fuerte, es los pecados de tipo inmoral, los pecados que llevan a la fornicación del cristiano. Cuando usted estudia la palabra inmoral, nos lleva a una palabra, la palabra griega es porneos. Y esta palabra porneos, hermano, se deriva la palabra fornicario, pero también se deriva la palabra pornografía. Hermano, y déjeme decirle que esto es fuerte, porque realmente si hay algo que el Señor condena fuertemente, es aquellos cuando se apartan del Señor y se apartan a través de los pecados inmorales. La inmoralidad, hermano, es uno de los pecados más fuertes, porque destruye el cuerpo, destruye delante del Señor lo que es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Pablo advierte
Y dice, no tomen de esta copa, no tomen de estos pecados, porque estos pecados los van a marear, estos pecados los van a hacerse olvidar de poder poner la mirada en el Señor. Estos pecados pueden hacer que usted se olvide del Señor, y estos pecados pueden llevarlo a un futuro eterno que no es nada bueno. Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Pero más adelante dice, no se embriaguen con la copa. Lo estoy parafraseando porque esto es lo que dicen los textos. No se embriaguen con la copa del pecado que muchas veces es impulsada por demonios. Y esto, hermano, es fuerte, porque realmente cuando una persona está viviendo este tipo de situación, lo que hace normalmente es apartarse del Espíritu Santo. Dice, en vez de hacer estas cosas, porque este es otro mandato, dice, en vez de hacer esto, mejor lo que hagan es llénense del Espíritu. Llenémonos del Espíritu Santo. Si en vez de perder el piso, de perder la continuidad con la relación con el Señor a través de este tipo de pecados, si ustedes van a hacer eso, mejor, antes bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu. Si hay algo, hermano, por lo cual debemos de pelear diariamente, es el hecho de que usted pueda llenarse a través del Espíritu Santo. Y esto, hermano, lo que realmente el apóstol Pablo presenta es un mandato para que el creyente pueda vivir todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermanos, si hay algo que necesitamos hoy en día, es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Los días son malos, y lo hablábamos la vez pasada. Se siente en el ambiente. Se siente, hermano, aún usted que es una persona bien llena de Dios, de pronto por ahí le llegan mensajes perturbadores. Porque todo esto, hermano, es un plan de Satanás para hacer que la iglesia caiga. Hermano, dice la Biblia que cuando Satanás descendió, dice que se trajo la tercera, cuarta parte de los ángeles. ¿Qué cree usted que Satanás quiere hacer con la iglesia? La iglesia, hermano, es el objetivo de Satanás, en la cual él quiere descargar toda su fuerza, en la cual Satanás quiere que la iglesia pueda ser robada, pueda ser matada y pueda ser destruida. Y si hay algo, hermano, que la iglesia puede ser destruida, es a través de ser vacíos del Espíritu Santo, de estar vacíos completamente de lo que es el Espíritu Santo. Y Pablo lo que nos aconseja es que si hay algo que debemos de buscar diariamente, hermano, no solamente el domingo que venimos a la iglesia. No solamente el domingo, sino todos los días, es ser llenos del Espíritu Santo. Y esto, hermano, lo que hace es permitirle a la palabra, diga conmigo, permitir. Lo que hace es permitirle a la palabra que influencie en nuestras vidas. Hermanos, si hay algo que necesita la iglesia en este tiempo, es ser influenciada por la palabra, ser influenciada por el mismo Espíritu, que las decisiones sean tomadas acerca, hermano, de lo que el Espíritu Santo lo establece. Y hoy lo hablábamos en la mañana, como Pedro también lo repite, ¿verdad? Cómo podemos ser influenciados y ser llenos de la palabra del Señor. Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Vivir en el Espíritu es vivir conscientemente de que ahora mi voluntad no me pertenece, sino que le pertenece al Señor, y ser influenciado por la misma palabra. Es decir, que el Espíritu Santo, diga conmigo, que el Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo domine toda decisión en su vida. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando usted, dice la Biblia, hermano, y me encanta, porque cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue porque el Señor Jesús decide irse al desierto. La Biblia dice, y el texto dice, que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estando en el desierto, saliendo de aquellos días, 40 días de ayuno, hermano, el primero que se le enfrenta y se le aparece delante de él es Satanás. Y lo que quiere es tentarlo.
Pero el Señor Jesús, lleno del Espíritu, no empezó a orar ni a reprenderlo. El Señor, lleno del Espíritu, no empezó a hablarle en lenguas. El Señor, lleno del Espíritu, empezó a hablarle y a contrarrestar todo tipo de invitación al pecado a través de la misma palabra de Dios. El Señor Jesús siempre le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y viene Satanás, hermano, y le dice: pero también escrito está en el Salmo que a tus ángeles. Es decir, el diablo, hermano, quiso trastocar la palabra de Dios de tal manera que a través de la misma palabra hiciera que el Señor Jesús cayera. Y quiere que le diga algo. ¿Sabe usted cuántos creyentes hoy en día están cayendo por no conocer la palabra del Señor? ¿Cuántos creyentes hoy en día escuchan algo y dicen: esto creo que sí me parece, y yo creo que esto va por buen camino? Y le decía en una de las prédicas anteriores que cuando nosotros caemos en las garras de las falsas doctrinas, es como caer delante de los ladrones que le tienen una pistola suelta, puesta. Es como caer delante, es como que usted, hermano, esté exponiéndose delante de los ladrones armados para que le roben todo. Es lo mismo. Y hoy en día, hermano, vemos tantas enseñanzas falsas que no son del Espíritu. Son muy bonitas, son muy, muy emocionantes, tocan lo emocional, pero no están llenos del Espíritu. Pero para ello que usted pueda tener, y le decía el domingo pasado, para que usted tenga el colmillo y que pueda diferenciar estas falsas enseñanzas, lo que usted necesita es la llenura del Espíritu. Esa relación con el Señor a través de la palabra, y que esa palabra le sea revelada de tal manera que esa revelación lo lleve a usted a defenderse aún de falsas doctrinas. Hermano, y no se asuste, porque el Señor Jesús nos advierte que en los postreros días íbamos a ser objeto. Hermano, póngale atención a esto, que íbamos a ser objeto de falsos maestros. Y que estos falsos maestros, hermano, el Señor Jesús lo dice, estos maestros iban a hacer que muchos de los escogidos caigan. La pregunta es: ¿será usted? ¿Seré yo que vamos a caer? Pues yo espero que no, hermano. Pero para que eso suceda, es necesario que usted, hermano, tenga la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Amén. Yo creo que todos, hermanos, necesitaríamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? El mismo apóstol Pablo nos dice en el verso 19. Dice: si hay algo que nosotros podemos hacer para llenarnos del Espíritu Santo, dice, es hablando entre vosotros con salmos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted se reúna con su hermano, mire, hermano, por eso es bueno que usted haga lo posible de ir a las reuniones de los jueves. ¿Sabe cómo lo veo yo, las reuniones de los jueves? Como que usted va en un camino y el jueves es una estación de gasolina espiritual, donde nos llenan el tanque y podemos seguir avanzando hasta el día domingo. Hermano, no quiero ser pesimista y no quiero señalar nada de esto. O sea, Dios me libre de estar señalando cosas. Pero yo le puedo garantizar que muchas personas, si no es la reunión de las iglesias el domingo o el día de semana, muchos no se llenan de la palabra. Estamos tan llenos de excusas. Estamos tan llenos de excusas, y la principal excusa es que no tenemos tiempo para abrir la palabra. No tenemos tiempo para ver qué es lo que el Señor me... Estoy tan cansado que si yo abro la palabra, estoy seguro que me duermo. Y esto, hermano, muchas veces nos lleva a dejar por fuera lo más importante.
Es decir, todo es importante menos lo más importante. Y como creyente, hermanos, constantemente la llenura del Espíritu es la que hace que su tanque espiritual esté lleno. Y no solamente lleno, sino que le ayude a usted a afrontar. Y Pablo nos dice que la mejor manera de llenar su tanque espiritual es cuando usted se junta con el hermano y de pronto entra esa plática de hablar la palabra de Dios. Mire, hermano, yo he estado en lugares donde nos sentamos a hablar la palabra de Dios y el tiempo se va rápido. Porque el hablar la palabra del Señor es un deleite. Hello. Y yo quisiera que usted también experimentara el hecho de hablar la palabra de Dios. Dice un proverbio por ahí que en la multitud de sabiduría, en la multitud de consejo hay sabiduría. Y cuando nosotros hablamos, mire, hermano, es como, perdóneme que voy a dar un ejemplo raro. Es como cuando usted está en medio de una reunión, hermano, y hay un tema de conversación, hermano, y la atmósfera cambia. ¿Cuánto más la palabra de Dios cambia? Y yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro que cuando usted se junta con el hermano a hablar de la palabra de Dios, yo estoy seguro que a la par de ahí de usted está el Espíritu Santo. Y se agrada que usted esté hablando de Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla del Espíritu Santo, usted le está dando la importancia que Él se merece. Le quiero preguntar esta mañana, ¿qué tan importante es para usted el Espíritu Santo? Pues la llenura del Espíritu nos invita a que cambiemos el chip y que le demos el lugar a Él, que se lo merece. Y esto, hermano, esto es parte de que también tenemos que mirar cómo estamos andando en el día a día. Esto es parte de ver cómo estamos caminando, cuál es la actitud. Si nos ponemos a hablar de otras cosas, o lo peor, si nos ponemos a hablar y a murmurar del gobierno, hermano. Y hermano, y no me lo tome a mal. Usted es libre de hablar lo que usted quiera. Pero tomar tiempo para hablar de la palabra del Señor, eso le va a traer a usted una llenura que no se la da otra cosa. Amén. No hay nada más gratificante que hablar de la palabra. Yo tengo la bendición de tener unos pastores que son muy amigos míos. Y el que me hablaba ayer, que me decía del tema, en cosa de un minuto, nos pusimos a hablar y me dijo, lo que me acaba de decir en este momento, yo tengo que ir a plasmarlo al tema que tengo para mañana. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y el hablar, hermano, hermano, de la palabra, y yo me gozo en el Señor. Les soy honesto, yo me gozo en el Señor. Hace una semana estuvimos predicando en una iglesia. Dijeron que era para jóvenes, pero al final se abrió y fue una prédica para toda la iglesia. Me gozo en el Señor porque el pastor Tito me tiene que llamar, si es posible, 1 o 2 semanas antes para decirme que me necesita y yo con gusto voy. Y más cuando voy con mi esposa. Ese es un anuncio, ¿verdad? Yo disfruto esos viajes. Y más cuando yo estoy hablando del Señor. Un día a usted le va a tocar hablar del Señor. Un día le va a tocar y se va a dar cuenta que el mayor bendecido es usted cuando habla de Él, cuando le dé lugar a Él. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, ¿sabe cómo le cambia el ambiente a uno cuando usted pone una alabanza? ¿Sabe usted lo que produce una alabanza cuando usted escucha y de pronto cuando levanto mis manos y usted termina con las manos levantadas? ¿Sabe usted lo que produce eso?
En ese momento, hermano, usted se conecta directamente con el Señor. Porque no es la alabanza que es la que me gusta, no. Es cuando el corazón decide levantar las manos. Es cuando sus sentimientos se conectan con el Señor. Por eso a mí me encanta ver a Matías cuando salta, hermano. Porque ahí me doy cuenta que la palabra nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y usted y yo, hermano, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya estuviéramos haciendo hoyo en este techo, hermano, de tanto saltar de alegría, como los hermanos de Malawi. El pastor nos dijo algo muy importante: somos bendecidos nosotros en el lugar que el Señor nos tiene hoy, porque a otra gente le toca peor. No sé usted qué desayunó hoy en la mañana, pero es muy probable que haya desayunado rico. Y a estos hermanos les toca comer lodo, hermano, galletas de lodo. Y yo me imagino que para un poquito de sabor, un poquito de sal. Pero a ellos les toca duro. Y usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no podemos nosotros cantar y alabar al Señor. Le doy como testimonio esto. A mí me encanta ir, yo no sé si me va a estar viendo, pero yo voy a decir, a mí me encanta ir a la casa de un cuñado mío. Porque mi cuñado, aunque estemos en reunión, aunque esté la casa sola, aunque esté quien esté en la casa, nunca se apaga la radio cristiana. Y viera usted cómo cambia el ambiente eso. Viera usted cómo le cambia, que desde que usted entra y usted pone atención, hermano, y dan ganas de hacer culto todos los días. Y me dice, desde que nosotros hicimos esto, aquí se maneja un ambiente de paz. Y no es la acción del radio, no es la acción de lo que escuchamos, es la acción de que cuando nos acercamos y escuchamos, inmediatamente como que el Señor nos conecta. Máxime si venimos de un día en que nos hemos desconectado diariamente. Y aquí quiero preguntarle algo a usted. ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Sabe usted que cuando la gente tiene todo el día la televisión prendida escuchando noticias, es un hogar donde se maneja el pleito grandemente? Escuchando malas noticias. Pero usted y yo tenemos la opción de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la que nos dice que un día estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor por su amor mandó a su Hijo a morir en la cruz, y ahora usted y yo somos salvos. Y el escuchar estas alabanzas. Mira, ahorita pasó algo que no sé si usted se fijó, pero al hermano le estaba fallando el aparato. Y me di cuenta que cuando estas cosas pasan, lo que quiere el enemigo es desconectarlo a usted de la adoración del Señor. Y muchas veces caemos en el juego de decir, ¿y por qué no hace algo ahí? Es decir, nos concentramos más en el problema, en lo que está sucediendo. Y tenemos que tener cuidado en eso. Porque el enemigo, si hay algo que quiere privarnos, es de desconectarle a usted y que usted sea lleno del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que nuestra vida sea una vida de continua alabanza al Señor. Amén. Y otra de las maneras en que podemos dar gracias al Señor, dice, dando siempre gracias a Dios en todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida que está llena de agradecimiento es una vida que le promete a usted una vida de buena actitud. El que usted sea agradecido implica que aunque esté en las situaciones distintas, aunque la situación y el mundo se esté cayendo y el mundo entero esté quejándose por la situación contraria, usted que ha sido lleno del Espíritu a través de hablar con los hermanos, los salmos, a través de cantar, usted tiene una vida de agradecimiento.
Hoy hablábamos en la mañana con los hermanos, muchas veces cuando el Señor manda situaciones contrarias, lo que quiere más bien es promoverlo a usted. El Señor Jesús, cuando iba a la cruz del Calvario, dice que Él, hubo un momento en que se entristeció, pero dice el texto que delante de Él iba el gozo. Y el Señor Jesús descendió a lo más profundo del infierno, para que después el Señor lo levantara a lo más alto del cielo. Y si hay cosas, hermano, que le pueden a usted ayudarle el día a día, es que usted sea agradecido con el Señor. Y muchas veces el que no seamos agradecidos solo manifiesta una parte de nosotros de cierta inmadurez. Le decía a los hermanos, cuando aquellos hermanos o los israelitas que salieron de Egipto y tenían que cruzar aquel desierto, el proceso del desierto para llegar a la tierra prometida, dice que la mayoría de ellos se quedaron, murmuraron, pecaron, hicieron muchas cosas que a Dios no le agradó, pero 2 de ellos que salieron sí lograron cruzar. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre estos 2 y el resto? La actitud. ¿Quiere que le diga algo? Yo me he preguntado, y ahora le voy a transmitir a usted la pregunta: ¿cuántas veces nos hemos privado de la bendición de Dios porque tenemos mala actitud? ¿Cuántas veces el Señor ha puesto delante de nosotros la bendición y en el proceso nos quebramos y empezamos a decir cosas que no? Y dice el Señor: no te mereces la bendición. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quebrado en el proceso de tal manera que la bendición se aleja más? Yo creo que es una pregunta que usted se debe de hacer, hermano. Y todo esto, hermano, todo esto que le acabo de hablar, nos lleva al principio: mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis, dice, no como necios, no como los del mundo, sino más bien sed llenos del Espíritu. En resumen, no se embriaguen en vino, hermano, y de toda la serie de cosas que Pablo nos establece en Efesios. Y yo le pregunto a usted, en base a esto que el Señor nos ha hablado, hermano, ¿cómo anda usted? ¿Qué es lo que tiene que reparar o arreglar usted en este momento? Hermano, para cerrar, 4 mandatos nos da el apóstol. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese es un mandato. Número 2, no seamos insensatos, no seamos ignorantes de la palabra, como la gente que ignora el mundo. No seamos necios que andan en tinieblas. Tenga cuidado usted de dejarse dirigir por lo que el corazón dice. Si hay algo que es más mentiroso, hermano, en la tierra y en nosotros, es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Seamos, dice, más bien entendidos a través de la palabra, a través de la búsqueda, a través de los consejos, a través de lo que la palabra nos quiere decir, a través del discipulado, hermano. ¿Sabe que cuando empezamos el discipulado empezamos un montón y el número se ha reducido ahora? Dice, no se embriague en vino, que trae disolución. No se conduzca en acciones pecaminosas que lo que hacen es alejarlo a usted de Dios. No se conduzca en eso. Si usted en este momento está caminando en una situación que usted sabe que es pecaminoso, hermano, aléjese. Aléjese. Es muy probable que resbale, caiga y se golpee. Yo estoy seguro que el Señor Jesús puede ponerle la mano para que se levante. Pero ante esta advertencia,
es mejor decirle al Señor: Señor, ayúdame y sácame de esto. Número 4, tenemos que ser llenos del Espíritu. Si hay algo que nos urge en este momento, es que usted y yo seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando la palabra del Señor, hablando salmos entre nosotros, dice Pablo. Nuestro oído, hermano, tiene que estar puesto en himnos y cánticos espirituales. Ay, pastor, pero es que usted viera que como yo escucho música de los 80s. ¿Y qué le beneficia eso? Normalmente lo que traen eso son recuerdos de que los tiempos de antes eran mejor que los de hoy. Cuando nosotros como creyentes debemos de entender que el futuro que tiene el Señor para cada uno de nosotros es mejor que lo que ya pasó. Tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestro oído, y tenemos que poner nuestro oído en himnos y cánticos que hagan fortalecer nuestro espíritu. Tenemos que estar cantando y alabando al Señor, y dice: dando gracias al Señor en todo. Hermano, yo con eso quiero cerrar el tema de hoy. Aunque le digo, hermano, que de esto pudiéramos sacar mucho más. Pero lo importante es que el Señor nos invita en esta mañana a que reflexionemos en nuestro corazón, a que reflexionemos en nuestro ser interno, a preguntarnos realmente en qué andamos, cómo andamos, si realmente estamos haciendo caso o caso omiso a lo que el Señor nos dice. Yo le decía a usted, nos conviene apegarnos a la palabra del Señor, nos conviene, porque si hay algo que le agrada al Señor, es que usted le agrade a Él. Le voy a pedir que se ponga de pie y cierre un momentito sus ojos. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, hermano, pero quiero que cierre sus ojos. Y en esta mañana, hermano, nuevamente lo invito a que con sus ojos cerrados usted pueda meditar en esta palabra que el apóstol Pablo establece. ¿Cómo anda usted en este tiempo? ¿Realmente necesita del Señor? Hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, te necesito y más que nunca. Los días son tan malos que, aunque usted no lo crea, muchos de los creyentes que dicen ser y estar bien apegados a la palabra están cayendo. Las tentaciones son tan fuertes que lo único que puede hacer detener todo eso es esa conexión entre el Espíritu Santo y nosotros. Es esa relación que produce en nosotros una llenura. ¿Está siendo usted lleno del Espíritu? ¿Está siendo usted lleno de la palabra del Señor? Si su respuesta es no, hermano, déjeme decirle, usted le urge hablar de la palabra, le urge poner su mirada en el Señor, le urge, porque las consecuencias de todo esto son consecuencias eternamente fuertes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, hoy hemos expuesto tu palabra con la finalidad, Señor, de que nuestra conducta sea una conducta agradable a ti. Padre, pero no podemos hacerlo si tú no nos ayudas. Y esta mañana, Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser puesta en los corazones de mis hermanos. Te pedimos, mi Dios, que en este tiempo sea un tiempo en el cual nos haga meditar, nos haga profundizar, y si hay algo de malo, Señor, que nos ayude, Señor, a enfocarnos más en ti. Padre, yo quiero, Señor, el día de mañana verte a los ojos. Yo quiero verte a ti, Señor, que el día de mañana me puedas decir: buen siervo fiel.
Y en esta mañana, Señor, te pido que cada uno de mis hermanos pueda meditar en esta palabra. Que tu palabra dice, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará conforme a lo que tú dijiste que hiciera. Y yo espero que esta palabra, Señor, pueda caer en un corazón fértil que pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Siempre, Señor, buscando el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dele fuertes palmas al Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Podemos terminar y déjeme decir